Bueno, ya de regreso para compartir este tercer bloque, en donde ustedes saben, compartimos como buen día lunes con nuestro querido psicólogo Claudio Cornejo, quien en esta oportunidad nos estará hablando acerca de la personalidad. Así que ponga harta atención para que vamos aprendiendo junto a él, y yo voy a ser la vocera de ustedes, chiquillos y chiquillas, para preguntarle de todo acá al caballero, ¿ya? ¿Cómo está usted, caballero? Bien, con calor y Calor. sueño. Cuando me da más calor me da un poco de sueño. Entonces andaba por el centro, acá en San Bernardo, y me iba a hacer unos 22 grados por lo menos, si estaba caluroso. Está O más, caluroso, quizás. pero luego del fin de semana, ese sí que fue caluroso, po. Sí. ¿Cierto que sí? Cuéntanos, Claudito, hoy día vamos a hablar de la personalidad. Sí. ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la personalidad? Porque la usamos para muchas cosas. La usamos, oye, que tienes personalidad, Hoy tiene personalidad fuerte. personalidad Claro, fuerte. Oye, que un poca personalidad, qué sé yo. te falta personalidad. Sí. Es una palabra tan usada y requete usada, y en muchos casos a lo mejor ni siquiera la estamos utilizando de la manera adecuada. Puede ser, porque para todo ponemos, no, le falta personalidad. Hoy si tuviera un poquitito más de perso, uno escucha por ahí, ¿cierto? Exactamente. Cuéntanos entonces, ¿qué es la personalidad? Bueno, la personalidad es todo lo que uno es. Cuando hablamos de eso de tiene más perso, menos perso, no tiene que ver con... No es lo mismo, porque todos somos personas, y por ser personas nos vamos transformando y vamos siendo cada vez con valores, con conductas, a través del aprendizaje diario, nos vamos transformando cada vez en un ser más adaptado socialmente. Y ese proceso que todos lo vivimos en mayor o menor medida, o mejor dicho, más o menos adaptados, pero todos lo vivimos, eso es la personalidad, que es mi estructura de cómo yo me voy a enfrentar como un individuo único, irrepetible, a un mundo con mis características genéticas, con mi capacidad de comprender y ver cómo voy solucionando problemas en la vida. Pero ese solucionar problemas pasa por cómo me relaciono con los demás, Claro. cómo interactuamos. Y todo ese conjunto de cosas es la personalidad. Y ahí encontramos dos palabras, que es el temperamento y el carácter. Porque decimos, esa persona que es temperamental, por ejemplo. Y temperamental le decimos siempre, los artistas son temperamentales, ¿no es cierto? ¿Tú eres temperamental? No, ¿por qué? Muy bien, eres artista. ¿Por qué? Porque usamos la palabra temperamental a esos cambios de ánimo de repente y una fuerza y se enojan. Pero el temperamento tiene que ver con nuestra constitución emocional genética. O sea, tienen culpa de cierta manera nuestros padres. Y los abuelos, Ellos los tatarabuelos y el primer hombre que andaba con un garrote, desde ahí para adelante ellos venimos con esa carga genética. Como para echarle la culpa a alguien, digo yo. Sí, pero ellos le han echado la culpa a sus padres, así que va a ser difícil pillar al primero. Pero esa carga genética empieza a funcionar con el medio, es decir, el niño con pataletas, o tú o yo cuando vamos a trabajar, y el jefe nos dice una cosa y nos da miedo, o no nos da miedo, nos atrevemos. Es como vamos regulando nuestra conducta, nuestras emociones, el estómago que se emociona, el corazón, nos ponemos rojo de rabia o de pena o de impotencia. Eso lo vamos regulando con el medio. Claro. Porque si voy y expreso todo lo que quiero, me va mal. Entonces me echan del trabajo. Así que cuando aprendo a enfrentarme, a relacionarme con los demás, voy construyendo el carácter. Si nos quedamos solo en puro temperamento, no sirve porque no tenemos la posibilidad de adaptarnos. Claro. Entonces, el adaptarse es aprender a manejar el temperamento construyendo el carácter. Pero todo eso es la personalidad. Es decir, tu personalidad es ni mejor ni peor. Son todas las cosas que te permiten funcionar. Y es de acuerdo a cómo yo me voy moviendo también en mi medio, ¿cierto? De acuerdo a eso es como yo voy comportándome y voy adquiriendo mi personalidad, ¿o no? Sí, porque si tu medio es más hostil, lo más probable es que tú seas más hostil, más agresiva, porque ahí están los indicadores de cómo debes sobrevivir y enfrentarte. De esa forma te vas construyendo con esas características también, porque vamos recibiendo elementos y nos vamos armando, aunque uno tiene la capacidad de decir sí, más o menos, o no acepto ciertas conductas. Claro. Pero también es importantísimo todos los elementos externos que de repente no te dan muchas posibilidades. Porque si tú tuvieras un contraste en un ambiente hostil y un ambiente muy apacible, hay alguna posibilidad de decir acá me quedo o acá es mejor que en este otro lugar. Pero si todo el medio es fuerte, lo más probable es que tu forma de enfrentar el mundo sea
muy sumiso o muy agresivo, por ejemplo. Y decimos, entonces encontramos una personalidad que tiene ciertas características. Y hay desde el mundo de la psicología o psiquiatría, personalidad borderline, personalidad narcisista o baja autoestima en la personalidad. Es decir, 100.000 nombres podemos darle cuando encontramos que a una persona le cuesta un poco más adaptarse a ciertos elementos, a ciertos momentos, o le cuesta adaptarse a ciertas personas teniendo una conducta no apropiada, ya sea por ser muy agresivo o muy bajo su Entonces, forma en de este entender. caso, eso no quiere decir que nosotros, a ver, tengamos que buscar llegar a tener cierto tipo de personalidad, ¿cierto? Eso no es así, porque cada uno tiene una personalidad diferente, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿yo cómo lo puedo hacer para trabajar mi personalidad de cierta manera, para tener una buena convivencia con todo el mundo y no pasar puro peleando si es que soy tan cambiante de estados de ánimo y todo eso? ¿Cómo lo puedo hacer yo para ir trabajando mi personalidad? Bueno, como decíamos, esto es lo único que me queda de todos, por si acaso. No, si tú me tienes alergia Sí, algo pasa acá. a mi perfume. Sí. ¿Cómo ir adaptándose? Entonces, el sentido es cómo me adapto, cómo aprendo para, lo que dices tú, ser feliz y que los demás sean felices con uno. Generalmente encontramos el control de impulsos, el control de emociones, porque no soy capaz de decir las cosas en el momento que corresponde y me aguanto. Generalmente las mamás se aguantan, bueno, algunas, otras van y retan al cabro chico a cada rato, pero en la relación de pareja las mujeres siempre aguantan mucho y después explotan y dicen las cosas. El hombre al revés va y lanza y dice todas las tonteras de inmediato y después se arrepiente. Ni uno ni otro, es decir, ¿cómo logro tranquilizarme y ver que a lo mejor el otro puede tener razón? A partir de ahí, a lo mejor yo estoy entendiendo mal. Eso no va a quitar la emoción, obviamente, pero me da la posibilidad de decir, ¿sabes? Siento rabia contigo por lo que dijiste. No estoy retando al otro, estoy diciendo que yo siento rabia. Es decir, ¿cómo ver las emociones no como un elemento de defenderse, sino como un elemento de conocerse? Es decir, si actúo en situaciones de esta manera, ¿cómo puedo yo estar más tranquila o más tranquilo para poder enfrentarlo mejor? Eso está en uno, está en esas capacidades. Ya sea a través de la relajación, ya sea a través de entender bien que no tengo siempre la verdad, y si tengo la verdad es solo mi verdad, el otro también tiene su verdad. ¿Y cómo llegamos a acuerdos? Es decir, vamos a comer tallarines porque no me gusta el arroz. No, vamos a comer arroz porque me gustan los tallarines, y se arma una tremenda discusión, ¿qué comemos? Y a lo mejor es rico la mezcla de arroz con tallarines o comer papas, listo. Pero ¿por qué quedarse uno enfrascado? Cuando uno se queda enfrascado en una idea es porque uno siente que lo están pasando a llevar. Uno siente que lo están mirando en menos, uno siente que a lo mejor debe hacerse valer porque soy menos que otro. Entonces, ponerse a pensar en esos aspectos. Cuando yo discuto, cuando me enojo, ¿qué está pasando en mí? Porque quizás no es el otro, sino que soy uno que estoy dando una respuesta no tan acertada en ese momento. O, fíjate que entonces, si hablamos de personalidad, hablamos de todo, porque podemos hablar de baja autoestima, podemos hablar de 100.000 cosas, pero cómo uno se siente bien con el medio, cómo los demás están bien con uno. Por eso es importante, como tú preguntabas o comentabas, revisar todos los aspectos. ¿Cómo estoy con mis compañeros de trabajo? De repente hay compañeros o compañeras que llegan y cuentan toda su vida a los 2 días de estar trabajando, y después anda alegando que la gente las pela. Pero nadie las pela porque ella lo contó a todos. Es decir, no tiene límites para poder generar su espacio personal y termina echando la culpa a los demás. O bien esas personas que creen que ese es mi amigo o mi amiga, lo idealizo y después siento que no sirve nada y ando amargado por la vida porque todos me traicionan. Todos me traicionan. Pero ¿por qué habría de traicionarlo a alguien? ¿Por qué me tienen que traicionar justo a mí? Entonces, ¿por qué generamos confianzas o expectativas y no nos damos cuenta que las personas son personas como todas, que tienen defectos, virtudes, y si yo cuento cosas personales a una persona que no conozco tanto, lo más probable es que la otra persona hable porque no tiene ningún voto de secreto ni religioso. Ahora, Claudito, puede pasar que uno, a través de lo que te va pasando en la vida, tú vayas cambiando tu personalidad.
Por ejemplo, yo soy de aquellas personas que idealizo al ser humano, por ponerte un ejemplo. Entonces, pero ahora estoy más chora y ya no. Pero puede ser que por las mismas cosas que a uno le van pasando, la personalidad se vaya cambiando. Se va cambiando, se va modificando. No es un cambio rápido, porque esa es la gracia de la personalidad, que si te miramos ahora, te miramos en 10 años más, eres más o menos la misma Angelina Rivera, eres más o menos la misma. Ahora está un poco más callada, o está un poco más habladora, más reflexiva, más impulsiva, no sé. Uno puede decir cualquier cosa de ti en 10 años, pero se nota que el 90% eres tú. Sigo siendo la misma, pero más evolucionada, ¿puede ser? Más evolucionada o peor, no importa, ¿Eh? Pero sí va cambiando la personalidad a partir de los hechos que vamos viviendo. Si son positivos, lo más probable es que tu personalidad esté mucho más en armonía con el mundo y contigo. Si son hechos muy negativos y no has podido enfrentarlo, lo más probable es que esté en desarmonía contigo, con el mundo. Ahora, puede ser que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, las personas inicialmente sean súper sociables, les guste compartir con gente y a través del tiempo después te encuentras con esa misma persona 10 años más tarde y sea súper solitaria, ya no quiera compartir con gente. ¿También es normal dentro del desarrollo de la personalidad? También es normal en las distintas etapas de la vida. A los 15 años, 20 años, la gente quiere hablar mucho, expresar, mostrarse. Esta soy yo, el yo, y cuenta. Y le gusta tener amigos, generar esos espacios sociales, porque obviamente es ahí donde yo me reafirmo y digo, valgo, no valgo para los demás. Pero pues uno ya empieza a decir, no necesito mostrarle a nadie que valgo, más o menos, porque ya sé quién soy. Así que hablo lo necesario, hablo en ciertos lugares. Uno tiende a la reflexión, a pensar, a meditar, a opinar lo necesario, pero ya no siendo el protagonista de la historia. Ahora, por ejemplo, también existen personas que tienen una personalidad que uno cree conocer, ¿cierto? Y después se juntan con un tipo de persona y es de una manera. Se juntan con otro tipo de persona y es de otra forma. ¿Qué pasa con ese tipo de personalidad? Aquellas personas que es como, depende de dónde están a cómo son. ¿Eso también es normal? Ahí estamos hablando, más que de personalidad, estamos hablando quizás de comportamiento en situaciones sociales. No sé, tú no hablas igual aquí que con tus hijas, o con tu esposo, o con tu amiga, o en otro trabajo. Hay ciertas cosas que cambian. Entonces, los roles nos dicen cómo debemos actuar. Cada rol tiene cierto tipo de conductas que debemos asumir. Si soy director de una empresa internacional, voy a tener que ya vestirme de otra manera, hablar de otra manera. Pero si estoy jugando a la pelota en la cancha, ya no existe nada de eso. Pero no puedo ser de una forma en otro lugar. Por eso podemos ver que una persona cambia. Sin embargo, esos son los roles, es una actuación, de acuerdo a lo que se me pide. Pero si miramos en esos distintos roles que hay elementos comunes, entonces sigue siendo la misma persona. Ahora, si realmente cambia al 100% y es otro, ahí hablamos de esquizofrenia, ya hablamos de psicosis, otra cosa distinta. Claro. Pero sí somos... Pero sucede, incluso no en situaciones más que nada laborales, sino que en situaciones sociales. Es decir, no sé, pues que incluso uno se encuentra con personas que actúan de una manera en un lado y así, y después tú te encuentras con ellos en otro lado y son otra cosa, pero absolutamente distinta. O sea, más allá de la forma de comportarse en lo laboral. ¿Me entiendes tú? Ahora, con el gestito que hice me imaginé personas, pero si lo miramos más psicológicamente, esa persona es igual. En todas partes a lo mejor tiene baja autoestima, por lo tanto acá quiere hacer creer a los demás que ella vale más, o es más refinada, o tiene más estudios, o tiene más dinero, o tiene más posición social, por tanto hablar de cosas que ni siquiera son ciertas. Y acá es más auténtica, por lo tanto no necesita aparentar. Pero tiene que ver con que es la misma de siempre, solo que su forma de enfrentar esos otros espacios, ella intenta enfrentar a esa persona, esos espacios, salir airosa, desenvolverse. Pero como le faltan elementos, se le nota que no es ella, porque esa persona es la que tiene baja autoestima, se siente disminuida. Esa es su personalidad constante. Lo otro es la actuación, en el rol.
Claro, Se y es equivocó por de eso rol. que, qué bueno lo que dijiste, se equivocó de rol, claro. Pero de repente pasa que en esa misma persona X llega a algún lugar y está en plena actuación y se encuentra con alguien que la conoce. Y ahí inmediatamente viene el juego de actuación entre ambas, como la conoce la persona anterior, más la gente que recién la está conociendo. Y ahí viene todo un temazo también, pues. ¿De qué manera se van a comportar esas personas que están manteniendo como una doble vida, una doble personalidad, no sé cómo llamarlo? ¿Qué pasa ahí? Por eso, si entendemos que funcionamos con roles, cada rol me exige un tipo de actuación. Si tú vas a ser Julieta ahora y después vas a ser la madre de, qué sé yo, de otro personaje, son roles distintos según el personaje. Ahora, hay que entender que es así. Por lo tanto, tú puedes ver una amiga o amigo que es súper simpático, pero lo ven en otro espacio y el tipo es súper dictatorial. A lo mejor en ese rol se requiere que sea así. O él exagera sintiendo que lo van a pasar a llevar. Claro. Por eso O su historia hizo que él tuviera que ser así. en Claro. esos ambientes. Claro que sí, porque de repente pudo haber sido un jefe súper, por ejemplo, en el caso de los jefes, un jefe súper complaciente, que se ponía empático, se ponía en el lugar, ¿cierto?, del empleado, hasta que sus empleados lo dejaron de respetar, cambió de trabajo, se fue a otro trabajo, y ya no es así, es otra persona. Puede ser también. Exacto. Ahora, en ninguno de los dos casos ha enfrentado la situación, porque de ser complaciente, porque era buena persona, a ser dictatorial ahora, son dos extremos, Claro. en donde en una sufrió y ahora hace sufrir. Es decir, cómo nos descubrimos para yo ser feliz y los demás sean felices. Y enfrentar la problemática real. Sí. ¿Por ¿Cierto? qué fui tan blando? ¿Qué pasó conmigo? ¿Por qué sentí que debías ser tan generoso? ¿Y por qué ahora soy tan duro? Si esto no tiene la culpa de lo que pasó acá. Son si historias distintas. Son historias distintas, personajes distintos. Y si fui blando no era porque los demás fueran duros, sino que porque confié tanto, por ejemplo, y no me di cuenta que la realidad es otra. Como decías tú, el idealizar, el suponer que las personas son de una manera. O que las personas van a actuar como uno cree que es lo mejor, o actuar como uno actuaría. ¿Ahí Así qué es. pasaría a ser? Porque claro, a uno de repente le pasa que uno espera cosas de las personas, pero en el fondo espera que ellos hagan lo que uno haría y no lo que realmente está de acuerdo a la personalidad de aquella persona que tienes enfrente. Hay gente que es súper cariñosa, servicial, colaboradora. ¿Y por qué tan servicial, cariñosa, colaboradora? Porque lo único que quieren en alguna medida es que también sean igual con ellos. Claro. Que recibir la mano vuelta. Es decir, que le digan, oye, que eres cariñosa, servicial y colaboradora. Eso es lo que quiere la persona. ¿Pero por qué necesita eso? Entonces, gasta gran parte de su vida teniendo esas características solo para que le digan, oye, tú quieres... Y nunca le dijeron. maravillosa. Y nunca le dijeron. Pasó la vida y nunca le dijeron. Claro, igual es complicado, ¿ah? Es complicadísimo el tema de cómo llevar, además a través del manejo de nuestra personalidad, una buena convivencia con el resto de las personas. Sí. Es todo un tema, porque uno en la vida te vas topando tanto en tu familia como en el trabajo o en relaciones sociales con personalidades absolutamente distintas. Y yo creo que ahí también va de la mano un poco el saber aceptar, ¿cierto? Que todos somos distintos. Primero saber aceptarse. Soy fome, yo no bailo. No bailo ya, y no bailo, listo. Entonces ya la gente no me invita a bailar. Bueno, hace como 40 años que no me invitan a bailar. ¿Por qué no voy a ir? Y si fuera no bailaría. Entonces ya soy fome para eso. Tengo que aceptar que no me gusta bailar. No tomo ¿Pero nada. te gusta conversar? Exacto, no ¿Y tomo puedes nada. compartir? Entonces la gente que toma conmigo ya no me va a invitar a un bar ni ninguna, porque cero alcohol. Por lo tanto, soy fome. Si yo digo ya soy fome en eso, no le asumo. Pero era entretenido en otras cosas. Pero cuando digo, puedo ser bueno en esto otro, y los demás se dan cuenta que puedo ser bueno para eso, me van a invitar a conversar. ¿Ah? Oye, juntémonos a conversar un rato. Pero no me van a invitar a jugar a la pelota, porque ahí no sirvo. Es decir, cuando entendemos que los otros tienen algunas características que son positivas, fortalezco, me relaciono desde esas características que tienen que ver con las mías. Pero no voy a forzar al otro a que sea como yo quiero para yo satisfacerme del otro. Es súper importante ahí también la aceptación de las personalidades de otro. ¿Ah? Mira, para cerrar te voy a contar. Ayer una amiga muy querida le dice a mi esposo, yo nunca había conocido una persona que no tomara y que no fumara.
¡Qué fome! Porque mi esposo no fuma ni toma. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en ese minuto tú te das cuenta que él tiene otras características. Por ejemplo, él es bueno para escuchar, para reírse, para tirar la talla, pero no porque tú, lo que mismo tú decías, no tomes ni fumas, no vas a tener otras cualidades que hagan atractiva tu personalidad, ¿cierto? Claro, Un llamado a la aceptación. Claro, yo soy reforme en muchas cosas, así que Pero, primero al espejo lloro. ¿Cuál es de tu personalidad? ¿Qué rescatas? Que sé escuchar harto, escucho. Me gusta escuchar a la gente, soy empático y no juzgo, generalmente no juzgo a nadie. Y que siempre encuentras una parte positiva. Y que cuando uno está mal, ¿quién siempre está? Mi Claudito. Él siempre ahí para ayudar, una gran persona. Así es que muchas gracias, Claudio, por la temática de este día, que está muy entretenida. Un llamado para que todos nosotros vamos también aceptándonos, queriéndonos y respetando de acuerdo a cómo somos. Somos todos diferentes y en base a eso tenemos que aprender a querernos y a cuidarnos, ¿verdad, Claudito? Así es. Muchas Así gracias por la compañía. Sigamos queriéndonos, cuidándonos, respetándonos y solucionando todos los detalles que nos faltan. Tratando de hacer bien la pega en esta vida. Exactamente. Vamos entonces, luego de esta grata conversación con Claudio, a un dato perfecto y que mejor que Buinso. Las buenas noticias continúan en Buinso. ¿Sabías que nació una increíble cría de rinoceronte? Es el único zoológico en Sudamérica que ha tenido un rinoceronte bebé y tenemos la suerte de tenerlo en Chile. Celebra junto a Buinso este acontecimiento y ven a conocer a Pantaleón, el nuevo rinoceronte bebé que nació en Buinso. Compra tus entradas y revisa información de horarios y valores en www.buinso.cl. Buinso, tienes que vivirlo.